Hola, en esta ocasión hablaremos del péndulo cónico. Muy bien, lo que tenemos es una pelotita que está girando justamente en esta trayectoria de manera que prácticamente forma un cono. Por eso se le denomina péndulo cónico. Está atada a un hilo con una longitud de 2 metros que forma un ángulo de 6 grados con respecto a la vertical. La pregunta es ¿con qué frecuencia está girando? Lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. Sobre nuestra pelotita están actuando dos fuerzas. La primera es justamente el peso que va dirigido verticalmente hacia abajo y la segunda fuerza es la tensión en el hilo que sostiene a nuestra pelota. Este ángulo de acá, el que marqué justamente aquí con respecto al eje Y, es este ángulo de 6 grados. Yo no lo voy a utilizar, ustedes si quieren pueden usarlo, pero yo no lo voy a hacer. Voy a marcar este ángulo de acá, le voy a llamar alfa, y bueno, evidentemente es el ángulo complementario del ángulo de 6 grados, por lo tanto alfa debe de medir, voy a ponerlo por acá, 84 grados, ¿ok? Para el caso de la tensión, tenemos que existen dos componentes. Primero, una componente de la tensión en el eje Y, que voy a marcar justamente aquí, y le voy a llamar tensión en Y, que se puede calcular muy fácilmente como el producto de la tensión y el seno del ángulo alfa. La otra componente está dibujada sobre el eje X, exactamente en esta dirección. Se llama tensión en X, le voy a poner aquí Tx, y también se calcula muy fácil como el producto de la tensión por el coseno del ángulo alfa. No lo había comentado, pero mi diagrama está dibujado de modo que mi pelotita se encuentra en el lado derecho de la trayectoria. Ustedes pueden dibujarlo del lado izquierdo o en cualquier otra posición, pero bueno, lo más cómodo normalmente es hacerlo en la derecha o en la izquierda. Bien, no hay ningún problema, o sea, digamos solamente se va a reflejar como si se viera en un espejo el diagrama, pero la solución les va a quedar exactamente igual, o sea, no va a cambiar absolutamente nada. Analicemos qué pasa en cada uno de los ejes. En el eje Y, nuestra pelotita no tiene ningún tipo de aceleración, no se mueve hacia arriba, no se mueve hacia abajo. De hecho, pues permanece siempre a la misma altura. Por lo tanto, en este eje la pelota se encuentra en equilibrio. Eso quiere decir que la tensión en Y es necesariamente igual al peso. Eso lo vamos a poner en una pequeña ecuación que diga T seno de alfa es igual al peso de nuestra pelota. Porque en el eje Y la pelota está en equilibrio. En el caso del eje X la situación no funciona de esa manera. Fíjense que en el eje X la única fuerza que tenemos es esta tensión en X, que curiosamente va dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Por lo tanto, y yo sé que ya lo están adivinando, esta tensión en X es la fuente de la fuerza centrípeta. Eso lo podemos representar de la siguiente manera. La tensión en X, que es T coseno del ángulo alfa, es igual a la fuerza centrípeta. Ahora, en lugar de poner fuerza centrípeta aquí, voy a poner una de sus fórmulas que ya vimos en videos anteriores. En particular voy a poner la fórmula que tiene que ver con la frecuencia, porque pues eso es lo que se está preguntando en el enunciado. Recuerden, queda de la siguiente manera: 4pi cuadrada por la frecuencia al cuadrado por el radio y eso también por la masa. ¿Ok? Tenemos dos bonitas ecuaciones, voy a nombrarlas con otro color para que no todo quede con negro. Esta sería la ecuación A y esta sería la ecuación B. Nos quedan algunas incógnitas, algunas cosas que no sabemos. Por ejemplo, la tensión no tenemos idea de cuánto vale. La masa de nuestra pelotita tampoco nos la dijeron. Eso podría representar algún problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar un viejo truco que ya he usado en varios videos anteriores, que es el de dividir ecuaciones. Voy a tomar la ecuación A y la voy a dividir entre la ecuación B. Al dividir ambas ecuaciones me queda de esta manera. Se ve feo, pero se va a simplificar bastante. Fíjense cómo la tensión que está en el numerador y en el denominador pues simplemente desaparece. Del otro lado tenemos que la masa se encuentra pues arriba y también se encuentra abajo, así que hasta nunca a la masa. Y por último, seno sobre coseno, ya lo he repetido tantas veces en estos videos que yo creo que ya también se lo aprendieron, pues es la tangente del ángulo. Así que nos queda una expresión un poquito más compacta
que tiene esta forma. En el denominador 4pi cuadrada f cuadrada por el radio, y en el numerador simplemente la aceleración de la gravedad. De esta expresión lo que vamos a hacer es justamente despejar la frecuencia, que es la que nos interesa. Para hacer el despeje no es tan complicado. La frecuencia está acá abajo en el denominador, entonces yo la puedo pasar del otro lado estando arriba, junto a la tangente. Pero como yo no quiero la tangente del lado izquierdo, pues a la tangente al mismo tiempo la voy a pasar al lugar de la frecuencia al cuadrado. Por último, para quitarle el cuadrado a la frecuencia, pues yo tengo que sacar raíz cuadrada del lado derecho. Nuestro despeje nos queda así de bonito. Fíjense cómo simplemente la frecuencia la pasé para acá, la tangente la pasé para el lugar que ocupaba la frecuencia, y luego simplemente saqué raíz cuadrada. Ya casi sería tiempo de sustituir, porque ya conocemos la aceleración de la gravedad, pi todo el mundo lo conoce. La tangente del ángulo pues también, el ángulo pues es de 84 grados, pero no conocemos el valor de R. R es justamente el radio de la trayectoria circular, que es una línea que va de aquí a acá. Esta línea que voy a marcar más o menos punteada es justamente R. ¿Cómo le vamos a hacer para averiguar R? Vamos a dibujar un triangulito que sea justamente una representación de este triángulo que tengo acá. Voy a poner aquí lo más derechito que pueda yo. Este ángulo es el ángulo que marcamos como alfa. Esta cosa, que es la hipotenusa, sería justamente la longitud del hilo que sostiene la pelota. Este ángulo pues es un ángulo recto. Y acá, que tendríamos el cateto adyacente a este ángulo, pues está R. Bien, basándonos en este triángulo, nosotros podemos determinar R de una manera muy sencilla. La función trigonométrica coseno nos puede ayudar bastante. El coseno del ángulo alfa, que es este ángulo de acá, es lo mismo que el cateto adyacente, que en este caso es R, dividido entre la hipotenusa, que en este caso mide L. De aquí podemos despejar R, que simplemente nos va a quedar L multiplicando al coseno de alfa. L lo pasé para acá multiplicando. Y ya está, ya tenemos una expresión para R en términos de algo que sí conozco, que es justamente la longitud del hilo y también el ángulo alfa, que mide 84 grados. Lo siguiente será tomar esta expresión y sustituirla en esta parte de acá donde está R, para poder simplificar un poco más. Ya sustituido se ve de esta horrenda manera, que es justamente lo que tengo por acá, pero no se me asusten. Aquí, ¿qué fue lo que hice? La tangente, por ejemplo, la convertí de nuevo en seno sobre coseno, y el término que era el radio simplemente lo pasé a L coseno de alfa. ¿Por qué lo hice? Porque puedo eliminar este coseno de aquí con el coseno que ya venía dentro de la tangente. Bien, nos va a quedar una expresión pues ya un poquito más sencilla, pero voy a tener que borrar aquí para poder escribirla y sustituir. Ok, la expresión final para la frecuencia es justamente la que tengo acá arriba. Ya vieron que se eliminó el coseno y solamente nos quedó el seno en la parte del denominador. Ya sustituyendo nos va a quedar de esta manera. Vamos a cargar el color rojito para las unidades. Fíjense que aquí tenemos metros en la parte de arriba, que se van a eliminar con los metros que están en la parte de abajo, y solo nos va a quedar 1 sobre segundos al cuadrado. Al sacarle raíz, eso nos va a resultar en 1 sobre segundos, que es justamente la unidad del sistema internacional para la frecuencia. Esto también lo podemos expresar como hertz, o incluso lo podríamos poner como revoluciones por segundo. Es exactamente lo mismo ponerlo de estas tres maneras. Ya metiendo todas estas cantidades a la calculadora y haciendo las respectivas operaciones, nos va a dar como resultado que la frecuencia es de 0.35 Hz. Yo en este caso lo voy a dejar como Hz porque se oye más bonito, pero pueden poner cualquiera de estas tres. Es más, hasta lo vamos a encerrar. Ahí estaría nuestra respuesta final. Esa es la frecuencia con la cual está girando la pelotita para que pueda formar un ángulo de 6 grados con respecto a la vertical. Bueno, espero que esto les haya servido, que hayan aprendido algo y nos vemos en el siguiente ejercicio.